Pas fermer tes yeux, pense à glisser de la tête. Les yeux, je pense. Voilà. Attention. Attention, caméra. Bientôt. Annonce. 7 sur 2, quatrième. Partez. Roule lentement, lentement. Paris, c'est quand même plus cher que ton but d'un truc. L'ambulance sera pas là avant 2 heures, on va s'acheter des billets. Ici, tout s'achète, les cigarettes, les bonbons, les infos. Soy el blanco perfecto para llorar frente a la pantalla viendo a Sophie Marceau cómo sufre su destino en la fidelidad de Zulawski. Las lágrimas son un preámbulo a las emociones que se ciernen sobre nosotros cuando miramos una de las películas del genio polaco. Alguna vez platicando con uno de los más grandes admiradores del cine mundial, Juan Eladio Ríos, le decía: las películas de Zulawski tienen su átomo base en el amor. Vas-y, vas-y, sens-le. Sens-le. Tu lui dis je t'aime. Encore. Encore. Je t'aime. Encore. Non, ça va pas. Mais je ne peux pas. Mais Mais si, tu peux. Non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est trop... Allez. T'as un contrat, t'es payé pour Mais ça. j'aime pas. Tu fais ce qu'on te demande. Allez. Pas de commentaires. Allez, vas-y. Voilà. Sens-le bien. Sens-le. Sens-le. Bien. Mais si de la vie tu l'aimes. Allez, vas-y. Encore. Cada página que escribió Zulawski en su diario cinematográfico está sobrepasada por el amor. Porque el amor en Zulawski es eterno y se establece en cada plano, en cada secuencia. El amor en Zulawski es primero, en medio y al final. Pero el amor en Zulawski también es a priori, nunca a posteriori, y es difícil. Condensar la obra de uno de los más grandes realizadores en este pequeño video no es otra cosa que un intento por invitar al espectador a hundirse en la obra del realizador. Porque en realidad nunca podríamos abarcar todos los elementos que este grande del cinema mundial dejó a los amantes del cine. El cine de Zulawski es frenético de nacimiento. Pocas veces en el cine se había entregado una obra plagada de largos planos secuencia a una velocidad tan alta y con tantas protagonistas corriendo en zapatillas. Es la angustia uno de los elementos claves en el cine del realizador, porque tal vez, como lo dijera el cantautor cubano Silvio Rodríguez, la angustia es el precio de ser uno mismo. Es una constante en Zulawski encontrar cámaras en mano corriendo, travelings a alta velocidad, trayectorias en grúa y autos que persiguen a los personajes. Si se había considerado en América que el trabajo del realizador estadounidense David Lynch rayaba en lo absurdo o extraño, basta con echar un vistazo a otro de los elementos que hacen estilo en Zulawski: la extravagancia de sus personajes. Los personajes en Zulawski son outsiders que intentan por todos los medios no perder su esencia. Tal vez esto esté íntimamente relacionado con el fuerte vínculo que el director tiene con su natal Polonia y de la que llegó a ser expulsado durante muchos años, viviendo en el exilio en París, donde hiciera estudios de cine. Los personajes en Zulawski son centrales y cargan con un poder desgarrador que los hace ambivalentes en más de una ocasión. Por un lado pueden ser invencibles y temerarios, y por el otro pueden llegar a niveles de autodestrucción y decadencia tal que fácilmente podían ser pisados por los ausentes. La sordidez en sus personajes resuena hasta el fondo de cualquier alma que se someta a una película de este realizador, que ha dotado a sus actores de la más clara instrucción de despilfarro, exageración y promiscuidad. Estos
son los personajes de Zulawski. Si los gángsters de Wild at Heart de David Lynch trascienden por su crudeza y exotismo, bien valdría la pena echar un ojo al trabajo de Klaus Kinski en Lo importante es amar de Zulawski. Mon manteau, monsieur. Pardon? Mon manteau, monsieur. Vous l'avez touché. Et alors? Et alors? Il m'a coûté très cher, ce manteau. Et comme je suis, par exemple, un homosexuel de bonne famille, je tiens énormément à mes affaires. Voyons, calme. Silence. Je n'aime pas votre espèce. Vous m'avez touché avec vos doigts de prolétaire. Si c'est ça que tu veux. Vous m'avez encore touché. Et alors? J'avais pas de vite, monsieur. Lâchez-moi. Attention, cœur! Si vous êtes aussi vulgaire que lui, ce sera parfait. Bonsoir. Pauvre Carl. De la misma forma que los gángsters en Lynch son desorbitados, crueles y ruidosos, en Zulawski es la constante de sus personajes, que no admiten amonestación alguna. Otra de las similitudes sucede en la famosa serie de televisión escrita y producida por David Lynch y Mark Frost, publicada en 1990, Twin Peaks, cuando aparece el hombre de otro lugar, protagonizado por Michael J. Anderson, mientras que un año antes en el filme de Mis noches son más bellas que tus días, de Zulawski, aparece un personaje bastante peculiar que es el Botones del Hotel, y tiene un símil profundo con el hombre de otro lugar, en Twin Peaks. En Mis noches son más bellas que tus días, durante una ensoñación del protagonista, aparece una versión gigante de una mascota de la infancia, un conejo de trapo. Esto sucede mientras el protagonista se derrumba en un delirio por la angustia de una posible pérdida de su amada. 17 años después, en Inland Empire, último largometraje de David Lynch, otra ensoñación se hace presente. En un cuarto oscuro y frío están dos conejos de trapo de proporciones humanas que esperan la llegada de un tercer conejo. Abre la puerta mientras se escuchan aplausos. Tengo la hipótesis de que Lynch seguía muy de cerca el cine de Zulawski. Irónicamente, en la nota azul, no es Andrei Korzybski el encargado de componer la parte musical, como lo hace en la mayoría de las películas de Zulawski. Desde sus dos primeros cortometrajes, Korzybski será uno de los elementos fundamentales de la obra zulawskiana y va a amalgamar la imagen con música que es imprescindible para entender la obra del director. Las composiciones musicales de las que se vale Korzybski llevan la intención diametral de los personajes, construyendo hombres y mujeres arrebatados, estados de sufrimiento y zozobra, hasta las notas más azules y profundas que uno pueda soportar. Una de las composiciones más elocuentes y maravillosas creadas por este aliado de Zulawski es la música hecha para Possession. La mujer histérica construye un muro infranqueable, columna vertebral en la obra zulawskiana. Mujer atractiva, joven, que sufre, delira. Romy Schneider, Sophie Marceau,
Malgorzata Brunek, Isabella Gianni, Valery Kaprinsky, Joanna Kaperska, Ivona Petri, Victoria Guerra. Bien podríamos llamarlas las chicas Zulawski, porque ellas se desatan y desatan sus almas bajo la dirección del director. Ellas son la nota y contrapunto en el cine de Zulawski, mujeres que dejan ver o no sus razones para hacer las cosas. Al final, el director las redime y en algunos casos reciben consuelo y gloria. En un artículo de Pudovkin publicado en 1946, seguidor de la escuela de Kuleshov, escribe: la cinematografía progresa con un ritmo muy rápido, sus posibilidades son inextinguibles. No debemos olvidar que ya ha encontrado su verdadero camino, librándose de la absurda sujeción a formas artísticas extrañas, por ejemplo, el teatro, y que finalmente ha entrado en el campo de sus métodos específicos. Estoy convencido de que la voluntad de actuar sobre la razón y sobre el ánimo de los espectadores por medio del montaje constituye el camino por el cual deberá avanzar el gran arte internacional del film. Esta propuesta habituada a los estilos americanos dictados por D.W. Griffith no era el camino que otro de los maestros del cine propondría para el montaje, Bertov. Franco Pecori, en su libro Cine, Forma y Método, nos dice lo siguiente: ¿qué puede querer decir coger el significado de un film? Significado, diría Morris, es un término semiótico y no un término de la lengua material. Decir que en la naturaleza no hay significados no significa afirmar que hay una clase de entidades como hay árboles, rocas, organismos y colores, sino que hay objetos y propiedades que funcionan en proceso de semiosis. En consecuencia, si un film no es un don de la naturaleza, tendremos que considerarlo como lo que es, el resultado de una semiosis, que a veces se coloca como término dialectal de procesos ulteriores, pero que de todas formas no puede ser valorado por medio de una reducción referible, ni a través de segmentaciones materiales asumidas en el terreno formal, en lugar de referencias sistemático-funcionales. Así Zulawski entra en el terreno de la ruptura de los métodos y definiciones del cine, del montaje, del encuadre, de la actuación, etc. En Zulawski es posible rebasar las fronteras propuestas en la diégesis y las ficciones que ocurren dentro de ella. Otro de los recursos por los cuales Lynch es uno de los directores más influyentes hoy día.